Esta semana en Versus, Rubén Espejel charla con Vicente Nieto Prado, exjugador de la primera división con los Pumas, Toros Neza, Real San Luis, Chivas Tijuana y Albinegros de Orizaba. Su debut profesional en el máximo circuito lo hizo anotando 2 goles para el triunfo de los Pumas 4-0 ante el Toluca. En 1993 formó parte de la selección mexicana sub-20 en el Mundial de Fútbol Juvenil que se disputó en Australia. Jugó los 4 partidos que disputó el cuadro azteca y anotó 3 goles, 2 de ellos en la presentación ante Noruega y uno más en el segundo partido frente a Brasil, marcándole a Lida de tiro libre. Vicente Nieto Prado en Versus. No olvides darle like y compartir la entrevista. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Versus. Les doy la bienvenida a través de todas las plataformas: Instagram, Facebook, YouTube, Rubén Espejel Oficial. También le doy la bienvenida a Trascancha TV. Qué bueno que nos acompañan. Le doy la bienvenida a en20.com. Gracias por estar con nosotros hoy con un invitado de lujo, un joven que conocí hace muchos años, que llegó a las fuerzas básicas de los Pumas, que lo marcaron como la joya del equipo universitario por las condiciones, porque era un diferente, inteligente, pícaro, como decimos en el argot, un jugador que tenía y tiene todavía técnica depurada y muy inteligente para jugar al fútbol. Brilló con los Pumas de la universidad principalmente, y hoy es para mí un placer, un gusto enorme tener a Vicente Nieto Prado, exjugador de los Pumas de la Universidad de Toros Neza, jugó también en el Real San Luis, Chivas Tijuana y Albinegros de Orizaba, además que tuvo la oportunidad de representar a nuestro país en el Mundial Sub-20 en 1993. Vicente, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Hola Rubén, ¿cómo estás? Gusto en verte después de tantos años. Pues por aquí andamos, Rubén. Seguimos en el fútbol, en la escuelita, una escuelita que tengo de nombre Nieto Soccer. Ya tengo más de 10 años con ella. Trabajo para Bancomer, para juegos bancarios, entreno a los empleados de Bancomer. Acabo de entrar ahorita a trabajar en una escuelita de Necaxa. El 21 de julio inicio el curso del ENDIT. Entonces, pues seguimos dentro del fútbol. Vicente, ¿cómo es tu incorporación al fútbol? Porque para nosotros, cuando llegaste a las fuerzas básicas, insisto, eras una joya, eras uno de esos jugadores que en lugar de transpirar sudor, transpirabas fútbol. ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo llegas a los Pumas? ¿Y cómo te enamoras del balompié? Pues como casi todos nosotros, Rubén, desde niño jugando ahí en la colonia. Después entré en la escuelita de América. Estuve en América desde los 6 años hasta los 12, 13 años, cuando, bueno, ahí en la primera selección que estuvimos, antes a partir de los 13 años empezaban las fuerzas básicas. Estuvimos 13, 14 años, hasta los 15 más o menos, y un día nos dan las gracias, estaba Chiquis García, estaba yo y algunos otros conocidos. Y bueno, no nos dieron explicaciones, ya sabes cómo es esto. Claro. Entonces dejé de jugar un año y después los papás de la Escuela de América hicieron un equipo que se llamaba Costa Gam, no sé si lo recuerdas. Sí, me acuerdo. Y en ese equipo nos invitaron a jugar, ahí llegó Jesús Olalde también, como invitado de un amigo de América. Y bueno, pues de ahí jugamos el torneo de los barrios que organizaba el Heraldo de México, el periódico. Llegamos a la final contra Pumas, que en ese tiempo la dirigía el Pareja Papá, obviamente. Y bueno, ahí perdimos la final contra Pumas en penales. E inmediatamente terminando el partido, nos hicieron la invitación a 6 jugadores del equipo a formar parte del club. Y así fue como llegamos en septiembre del 91. A los Pumas, y además fue una camada muy interesante porque has nombrado a Rafael García, a Jesús Olalde y Vicente Nieto, que debutan y además lo hacen brillando con los Pumas de la universidad. Llegas y ¿quién te recibe? ¿Quién es el técnico que te da entrada a los Pumas? Llega y me recibe el Pareja López, que es el que dirigía esa categoría. En esa categoría jugaba Braulio, jugaba Chiquis, jugaba Beto Rodríguez, llegamos Olalde y yo, jugaba Alejandro Pérez, jugaba César Guerrero. Claro. También llegó a debutar, aunque jugó poco, llegó a debutar. Fue una camada, Manolo Sol,
Manuel Sol, sí, Manuelito. Entonces fue una camada muy interesante donde de esa categoría 74 debutamos más de 6 jugadores, cosa que no es fácil, tú lo sabes. Entonces, pero era una camada de mucha calidad. Y después de ahí, en marzo tuvimos ¿te acuerdas que íbamos mucho a la Copa Dallas? Claro. Memo Vázquez hizo una selección de lo que en ese tiempo era reserva central, reserva profesional y la categoría de 17 años. Entonces fuimos ahí a jugar la Copa Dallas con ese representativo. Llegas a la universidad, a los Pumas, empiezas ahí tu trayectoria y se te da el debut. Cuéntame de ese día en un triunfo de 4-0 y el debut soñado, ¿no? Decimos todos los que jugamos fútbol, que es debutar en el máximo circuito haciendo gol y tú te mostraste 2 veces porque hiciste 2 anotaciones ese día. Cuéntame del recuerdo, de lo que significó y luego de esa sensación de hacer goles. Sí, bueno, los mejores recuerdos, Rubén, la verdad es que teníamos 5 seleccionados nacionales en ese tiempo, que era Campos, Claudio, Ramírez Perales, Miguel España y David Patiño. Ellos habían ido a una convocatoria, excepto David, que juega el partido de la jornada 1 de ese torneo 92-93. Entonces, la verdad es que hubo oportunidad para que debutáramos el mismo día, Beto Rodríguez jugando de lateral derecho, David Oquio de central y yo de volante por izquierda. El mismo partido debutamos los 3, ¿no? Entonces fue un partido complicado, aunque ganamos 4-0, el primer tiempo fue muy complicado para nosotros. Toluca tuvo varias oportunidades que no lograron concretar y nosotros al final del primer tiempo hacemos un gol, me parece que lo hace David o Memo López, no me acuerdo, uno de los dos. Y en el segundo tiempo, bueno, tuvimos más espacios y se me da la oportunidad de marcar 2 goles, una pared que hago con Jorge Santillana que queda un rebote y queda fuera del área, y luego un centro de Eduardo Medina que tomo de volea dentro del área grande también. Y bueno, la sensación pues obviamente muy emocionante, pues lo que esperas toda tu vida, ¿no? Jugar en un partido de primera división, y son sensaciones que no se olvidan nunca, Rubén. ¿Y ya te habían dicho que ibas a debutar? ¿Ya te habían preparado o en ese instante se toma la decisión sin previa preparación? No, fíjate que desde que fui a la pretemporada, desde que el Tuca nos llama a la pretemporada, yo empecé los partidos de titular, los partidos de preparación. La pretemporada en ese tiempo fue en Progreso, Yucatán. Entonces, el primer partido profesional que realmente jugué yo con el primer equipo fue en Yucatán, contra Venados. Ese día yo estaba más nervioso que el día que debuté en primera división, ¿no? Porque nosotros nos llaman de la categoría de 17 años, donde tenías que llevar tu uniforme, tus zapatos, tus vendas, claro, todo. Bueno, pasar al primer equipo nos llamó de un día para otro el Tuca, como a 4 jugadores de la categoría. Entonces, pues la sensación era así de mucho nerviosismo, de mucha incertidumbre, ¿no? Y de no creértela. Pero cuando llegamos a la pretemporada, bueno, pues obviamente los jugadores nos empezaron ahí a apoyar. Me acuerdo perfecto que Claudio habló conmigo una vez, yo creo que el Tuca lo mandó. Después de un partido, después de la cena, me dijo que quería hablar conmigo. Nos fuimos a una salita de ahí del hotel y me empezó a decir que el Tuca tenía mucha confianza en mí, que iba a apostar por mí todo el torneo. Entonces, bueno, y obviamente como fueron avanzando las semanas, pues te vas dando cuenta, todos los partidos prácticamente los jugaba de titular. Entonces, el martes anterior al debut, al sábado 15 de agosto, el martes anterior nos citaron para firmar nuestro contrato. Nosotros no teníamos contrato y nos citó a Beto, a David y a mí, el ingeniero Aguilar Álvarez y Raúl Borja ahí en su oficina en Avenida Revolución. Revolución, sí. Ajá, y ahí nos dijo, van a ganar tanto este año, tanto el siguiente y tanto el siguiente. Firmamos un contrato por 3 años, y bueno, nos felicitó, nos dijo el sábado van a debutar, es el primer paso. Entonces, bueno, pues muchas felicidades, aquí está su contrato y mucha suerte. Y bueno, sabíamos que íbamos a jugar, pero bueno, al final no quita lo importante que fue eso. Contratos, por cierto, muy castigados, ¿no? Que mucho tiempo se le cuestionó que Pumas castigara mucho a los futbolistas, aunque sí les daba proyección. Y entonces, pues la idea era salir lo más pronto posible a veces para buscar mejores horizontes, que eso es algo que ha ido mejorando en esta época la directiva actual. Y luego hay un preámbulo, porque en el 93 juegas el Mundial, eres seleccionado juvenil, y también la prensa, Vicente, la prensa internacional destaca enormemente tu trabajo.
y por ahí Manuel Sol también es destacado dentro de las críticas, pero tú eras el jugador a seguir y das un debut impresionante, haces 2 goles en tu presentación y un tercero se lo haces a Brasil en un golazo que hemos podido ver y que vamos a ver a Dida. Y ese día me acuerdo que, bueno, en ese mundial hiciste gol de derecha, gol de zurda y gol de cabeza. Entonces, cuéntame qué fue ese mundial para ti y si hubo acercamientos ya en ese momento de equipos, porque la prensa, insisto, mencionaba mucho el nombre de Vicente Nieto. Sí, Rubén, antes era más difícil, lo que tú dices, antes a los 18 años, 19 era más difícil debutar en la mayoría de los equipos. En Pumas no, en Pumas era donde más proyección había y más oportunidad para los jóvenes. En ese tiempo fuimos 4 representantes de Pumas a la selección, que fue Manuel Sol, Chiqui, Solalde y yo. Y se quedó fuera Beto Rodríguez al final. Sí. También estuvo todo el proceso. Beto hizo todo el proceso desde la primera selección de Juan de Dios Castillo hasta el último. Y al final, en la lista final, lo dejaron fuera. ¿No? Sí, fuimos al Mundial, nos fue bien. La verdad es que me parece que hicimos un muy buen papel. El último partido creo que tuvimos mucho más oportunidades que Inglaterra. Y en los penales, bueno, quedamos fuera, ¿no? Sí hubo un acercamiento de parte de la Real Sociedad. En el hotel nos juntaron a Manolo y a mí, de hecho éramos compañeros de cuarto, y un día nos habló Carlos Núñez, que era el auxiliar de Juan de Dios Castillo, y nos dijo que querían hablar con nosotros. Obviamente nosotros no podíamos hacer mucho más que se pusieran en contacto con la directiva, pero antes era más difícil, Rubén. Antes era más difícil. La filosofía de Pumas, tú sabes que era que jugaras 5 o 6 años, y después te daba la oportunidad de salir porque ya venían 2 o 3 jugadores detrás de ti. Claro. Y los tenían perfectamente identificados. El famoso proceso. Cosa que ahora, bueno, me parece que no se hace, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota que tuvimos en la Copa Dallas. A mí me salió me clavé una astillita en el pie y Aguilar Álvarez me llevó con Pablo Luna a que me curaran allá en una plaza donde había un doctor. Y ahí comiendo, me acuerdo que estábamos comiendo y Pablo Luna le dice al ingeniero que el Tuca estaba buscando un central, o que quería un central. Y le dijo, no, ¿cuál central? Pues si en reserva profesional está Alfonso García, en la reserva central está tal, en la 17 está David Oteo, en la tal. Se sabía hasta los 15 años los centrales que había. Entonces dile que agarre el que quiera de ahí. Entonces el ingeniero Aguilar Álvarez, que era un tipo que sabía mucho de fútbol, tenía identificado perfectamente a todos los jugadores, desde la categoría de 15 años hasta el primer equipo. Entonces eso, bueno, hacía muy importante su labor. Perdón, y también hablamos de los técnicos, Vicente, porque también los técnicos era un proceso que iba avanzando hasta llegar a primera división, y eso pues de repente se vio cortado, y ahora los técnicos pues están un ratito en fuerzas básicas, no cumplen una función importante y van cambiando muy seguido, y eso también se nota en el primer equipo. Era para hacer esa acotación. Y luego sígueme contando de ese mundial, porque yo veo que festejas el gol, pero lo festejas como si no se lo hubieras hecho a Brasil, muy tranquilo, Vicente. Fue un golazo al ángulo que era inalcanzable para Dida. Sí, fue un golazo. ¿Sabes qué pasa? Que íbamos perdiendo 2-0. Entonces, estábamos presionando a Brasil. La verdad es que habíamos tenido ya 2 o 3 oportunidades más o menos claras. Y cuando meto el gol, bueno, pues obviamente es una emoción, es padre, pero ahí vamos perdiendo al final 2-1. Claro. Después tengo la chance de hacer otro de derecha, pero me lo anulan por fuera de lugar, un cabezazo del Tiburón Sánchez, que remata mal porque él remata a portería, pero remata mal, me cae a mí, defino derecha, pero sí, efectivamente estaban fuera de lugar. Y fue un partido, la verdad es que ya habíamos ido a un torneo antes a Venezuela, al torneo de Carabobo, y ya habíamos jugado contra Brasil. Les habíamos ganado 2-1. Entonces sabíamos que podíamos ganarles. Ya habíamos jugado ese y un partido anterior también en una gira a Sudamérica, que jugamos en el Estadio del Vasco, y ahí también les ganamos 2-0. Entonces sabíamos que podíamos ganarles, ¿no? Por eso el festejo fue así como de, pues vamos perdiendo, vamos a ver si podemos empatar, ¿no? Pero sí, la verdad es que fue un gran torneo. En lo personal fue un gran torneo. Yo creo que lo mejor que me pasó en mi carrera, Rubén, sin duda, o sea, representar a México a cualquier nivel es otra cosa. La verdad es que es otra cosa, es inexplicable lo que se siente. Mucha gente te lo pregunta, pero la sensación que tú vives cuando representas a tu país fuera de él es increíble, ¿no? Y fíjate, lo mencionas bien,
marca la vida de un futbolista llegar a selecciones. Y ya no es el mismo, porque cuando regresan esa camada, y no solamente esa camada, podemos mencionar las de Claudio Suárez, las de Juan de Dios Ramírez Perales, se consolidan en la máxima división, en la primera división, y el caso de ustedes fue inmediato, Jesús Olalde, tú, Manuel Sol, bueno, Beto que no fue, pero también se consolidó, aunque hizo el proceso, pero después de qué pasará, Vicente, por ejemplo, hemos tenido selecciones campeonas del mundo y el jugador ya no se consolidó, a diferencia de tu época y de épocas anteriores donde jugadores que iban a selección juvenil o de cadetes, sub-23, cuando regresaban, cumplían ya con un proceso para poder consolidarse en el máximo circuito, y acá adolecemos de que esas generaciones, 2 generaciones de campeones, pocos jugadores podemos hablar de ellos hoy en día en el máximo circuito. Sí, Rubén, la verdad es que es triste porque yo recuerdo perfecto cuando nosotros regresamos, la mayoría de los jugadores que estábamos en esa selección debutaron en primera división e hicieron carreras muy, muy buenas. El caso de Osvaldo Sánchez, Duilio, Tibia, el Tiburón Sánchez, Rubén González, Olalde, Gabriel García. O sea, era muy buena selección, el Chiquis, o sea, el Bolis González. Claro. La gran mayoría se consolidó en primera división. ¿Qué pasa? Bueno, pues que antes eran 3 extranjeros, Rubén. Yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Ahora 8 o 9 extranjeros. Es imposible que haya tanta oportunidad para los jóvenes. En ese tiempo, yo me acuerdo perfecto que el primer año, cuando yo debuté en Pumas, en 92-93, se podían usar 3 extranjeros. Y nosotros jugamos solamente con 2, con Tiba y con Juan Carlos Vera. Vera, sí. Tiba lo registraron faltando unos días, porque solamente iba a jugar Juan Carlos cuando regresó, después de haber sido campeón con Pumas. Entonces, realmente, pues había oportunidad para los chavos, ¿no? Y ahora no, la verdad es que es muy difícil porque es una cadenita. Tú traes a 8 extranjeros y esos 8 extranjeros, a lo mejor no juegan los 8, pero 4 van a la banca y esos mexicanos que estaban en la banca, pues van a jugar con la 20 y o sea, entonces se van perdiendo lugares para los jóvenes, ¿no? Yo la verdad es que, fíjate que bien curioso, me salió una publicación de hace 5 años, me parece, de este chavo que acaba de quedar campeón con Tepatitlán en Liga de Expansión, que le dicen el Gordo Márquez, no sé si... Claro, sí. La verdad es que yo hace 5 años tengo una publicación ahí, te voy a mandar la captura. O sea, puse, qué increíble que no pongan a jugar a este chavo. O sea, entró el chavo y hizo una diferencia enorme, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que ese chavo con tanto talento hace 5 años, nadie lo haya visto en primera división para jugar en primera, ¿no? Claro. Y allá el chavo ya sigue ahí, quedó campeón ahorita con Tepa, siendo parte importante. Yo ni sabía que era él, hasta apenas que me salió la publicación. Sí, pero que es muy criticado por el exceso de peso, ¿no? Pero tiene una enfermedad. Él tuvo una enfermedad de chico y el medicamento que toma no le permite bajar tanto de peso. Claro, de peso. Entonces, digo, es un caso, ¿no? Pero hay muchos, o sea, hay muchos así que tú les ves a los chavos, calidad, de repente los meten. Yo he visto partidos de Atlas, que meten a chavos y los ves y dices, pues, qué bien juega este cuate. Y después no los vuelves a ver hasta 4 o 5 partidos después, otro ratito, y entonces a lo mejor ya no lo hizo tan bien y ya no lo vuelves a ver y se van perdiendo, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo que en Pumas era, tú sabes, Rubén, que tú estuviste ahí, eran 4 o 5 chavos jugando, pero con gente ya consolidada, claro, de experiencia, que tenían calidad, que ya habían sido seleccionados. Entonces, el apoyo que te daban, la experiencia que ellos te transmitían y los conocimientos, pues obviamente es más fácil para todos, ¿no? Y fíjate, lo hemos mencionado, en nuestra época la reserva profesional jugaba previo, era el preliminar al primer equipo. Entonces, en el segundo tiempo normalmente ya empezaba a haber público de los que iban a ver en el partido de primera división, y eso también te daba tablas porque ya la gente empezaba a apoyar, empezaba a meterse a lo mejor con el equipo visitante, pero el jugador de reserva ya tenía un acercamiento con el sector profesional de manera importante. Hoy en día la sub-20 pues tratan de sacarla a otra cancha para que no le cueste al estadio, a la cancha para el primer equipo, y eso también ha ido en detrimento de favorecer al futbolista, ¿no lo crees? De la sub-20 que ya no tiene ese acercamiento.
Así es, Rubén. Antes cuando jugabas en la reserva profesional llegabas y en el segundo tiempo, por ejemplo, un partido contra Chivas, contra América, el estadio, al segundo tiempo iniciabas y ya estaba más de la mitad. Claro. ¿No? Entonces eso pues obviamente te daba, y de local y de visita también, o sea, cuando jugabas fuera era lo mismo, ¿no? Entonces eso pues al jugador obviamente te da ya ese sentimiento, esos nervios que de repente, bueno, pues tienes que aprender a manejar. Y de repente, pues ahora los chavos de la 20 juegan en cantera, sin público, Claro. total, o el público a 30 metros de la cancha, ¿no? Entonces, pues es muy difícil, es totalmente diferente lo que puedes aprender de una y de otra forma. Claro, o familia nada más, en este caso, cuando en nuestra época pues eran aficionados, ¿no? Había más gente que te presionaba, porque a veces la familia pues te arropa y el aficionado de a pie común pues ese te exige y te grita, ¿no? Para que des el máximo. Vicente, y logras una carrera larga con Pumas, por ahí de 10 años, corrígeme si me equivoco, y llega en el 2002 la necesidad de irte del equipo. Cuéntame qué fue después y cómo tomas la salida. Bien, fíjate que estoy desde 92 hasta 99, estoy 7 años corridos, el último que estoy es 98-99 con Roberto Saporiti. Ahí yo, un torneo antes me lastimo en un partido, ¿te acuerdas que le ganamos a América 3-1 con gol de Braulio de Horacio? En ese partido yo recibo un golpe de Beto Aspe, la verdad es que totalmente accidental. Y yo salí con molestias ese día. Ese torneo me había ido muy bien, estaba jugando de contención con Carlos Cariño. Quique López Arza me puso ahí de contención y la verdad es que yo me sentía muy cómodo con Carlos. Jugué todos los partidos prácticamente de titular a partir de la fecha 4 y en ese partido que le ganamos a América salgo lastimado. Al otro día llego con el doctor Roberto y le dije y me dice una tendinitis, esto, lo otro. Entonces seguí entrenando, yo llegaba hora y media antes, Rubén, a ponerme el tratamiento y yo decía, no, pues no puedo dejar de jugar ahorita. Claro. Terminé todo el torneo, le digo al doctor, ¿qué hago en vacaciones? Y dice, no, con el descanso se te va a quitar y no, ¿no? Regresamos a la pretemporada con Saporiti, no es cierto, con Roberto Saporiti. Con Roberto. Ese 97 estuvo Enrique López Arza. Ahí es cuando se rompe prácticamente el proceso de los entrenadores. Claro, los entrenadores, sí. Viene Roberto Saporiti, lo trae Jiménez Espriu, a Roberto Saporiti, nos citan en la pretemporada en la primavera, en Guadalajara, las instalaciones de la ODG, y ahí entreno 3-4 días, doble sesión, triple sesión, la pretemporada normal, y el día que iba a jugar México contra Bélgica en el Mundial de 98, ese día nos dieron permiso de ver el partido, me levanto para verlo, y mi rodilla totalmente inflamada, y así, ya no pude caminar. Entonces le hablo inmediatamente al doctor, y me lleva a hacer estudios, y pues resulta que tenía una lateralización de rótula, ¿no? Entonces ya tenía súper lastimado el cartílago. Y bueno, me tuvieron que operar. A la hora de la operación pues fue muy complicada. Total que me tardé como 5 meses en regresar, casi al final del torneo con Saporiti. Regreso a jugar contra Pachuca en Pachuca. Perdemos 2-1, meto gol. No es cierto, íbamos perdiendo 2-1, me mete Saporiti y hago gol de tiro libre. Sí. A partir de ahí jugué los últimos 4 o 5 partidos con Saporiti y termina el torneo y se va. Después de que eliminamos a Cruz Azul con gol del Jimmy en el último minuto, ahí en el azul, él se va y se queda de entrenador Rafael Amador. Entonces ahí Rafa, desde que tomó el equipo al segundo día que estuvo, me dijo, Vicente, la verdad es que quiero que te recuperes bien de la rodilla. Real San Luis va a ser equipo teníamos que tener, antes los equipos tenían que tener un equipo como filial de primera. Claro. Entonces hicieron un convenio Pumas y Real San Luis. El ingeniero Juan Autrique era del patronato de Pumas y él estaba dirigiendo allá a San Luis. San Luis. Total que le dije, no tengo problema, Rafa, yo me voy. Me fui a jugar a San Luis. Él quería darle oportunidad al Gonzo, que el Goncito empezaba ahí a hacer bien las cosas. Y me voy a San Luis, donde la verdad me encuentro con pues, una categoría diferente, un fútbol diferente, pero la verdad con un gran grupo de personas, de amigos, de compañeros y también de mucha calidad. La gran mayoría, todos habían jugado en primera división. Yo era de los más jóvenes, tenía 26 años, Rubén.
Sí. ¿no? Entonces, quedamos en primer lugar un torneo, en segundo lugar un torneo. Desafortunadamente, en las 2 veces en semifinales nos dejan fuera. De ahí, Rafa Amador, es cuando estaba la huelga de la universidad, jugaban en Querétaro, y un día vine ahí a saludar a toda la gente de ahí de Pumas, y Rafa Amador y Jiménez Espriu hablan conmigo en la cancha 2 y me piden que me quede otra vez en Pumas, porque tiene el carnet único. Me quedé, jugamos en Querétaro contra América, no jugué, venimos acá, jugamos contra Toros Neza, no jugué, y entonces dije, no, ¿qué hago aquí? Si no voy a jugar, en San Luis estoy teniendo actividad, va a empezar la liguilla, y me regresé a San Luis. Después de ahí, de San Luis, voy a Toros Neza. Toros Neza, sí. Después de Toros Neza voy a Chivas Tijuana con Pablo Luna, y estando allá, antes de que iniciara la jornada 1 del torneo 2001-2002, me habla Pablo Luna a su oficina y me dice, ¿sabes qué? Me acaba de hablar Mejía Barón, que quiere que regreses a Pumas. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir a Pumas o te esperas en diciembre a Chivas? Porque estaba Ruggeri en ese año, estaba en Chivas. Y Ruggeri ya me había visto en 2 partidos en Estados Unidos. En los partidos que hacía Chivas de exhibición, estaban a varios de allá de Chivas Tijuana. Una vez Oscar Ruggeri me dijo, ¿tú qué haces aquí? Tú tienes que estar acá en Guadalajara, no sé qué. Le preguntó a Salvador, al hijo de Martínez Garza. Sí, claro. Tiene carnet único, pero en diciembre si lo quieres. Entonces, la verdad es que no quise esperarme. Yo dije, es regresar a primera a Pumas. Inmediatamente. Todos los años, conozco a todos, ¿no? Y regresé a Pumas, estuve con Miguel Mejía Barón en ese torneo, le dan las gracias porque no le fue bien y regresa Hugo en la segunda etapa de Hugo, y estuve con él todo el torneo 2000, o sea, un torneo y medio todavía estuve con Hugo. Tuve pocas oportunidades, la verdad es que sí, ahí sí sentí que fue injusto Hugo conmigo, porque la verdad es que físicamente me puse como cuando debuté, ¿no? Trabajé mucho la pretemporada, y él me dijo, pues, si tú estás físicamente bien, vas a tener muchas chances. La verdad es que no fue así, ¿no? Jugué contra Veracruz, metí gol, el siguiente partido jugué contra Atlas, doy pase de gol, y no volví a jugar, ¿no? Entonces, bueno, también teníamos 3 medios ofensivos, que era el Gonzo, claro. Lemos, un uruguayo, y yo. Sí. Entonces, bueno, al final no tuve tantas oportunidades, y de ahí me voy a Orizaba, dirigido por el Negro Santos, que también fue un equipo así como filial de Pumas. Estuve allá y ahí dejé de jugar después, porque se llevaron el equipo a Tabasco. Y la verdad es que ya estaba muy desorganizado, no se sabía qué iba a pasar. Entonces, pues ahí terminamos la carrera, Rubén. Al tiempo, ¿qué ha sido el fútbol en tu vida? ¿Qué ha representado? Pues todo, Rubén, la verdad es que todo, desde los 6 años jugando, imagínate, y luego todas las experiencias, las vivencias que uno tiene en el fútbol, tú sabes que no se olvidan nunca, ¿no? Son recuerdos imborrables, grandes amigos, grandes compañeros, grandes recuerdos, ¿no? Cosas que sin el fútbol no hubiéramos podido vivir. Que además te forma como ser humano, ¿no? Porque te da disciplina, te da compromiso, y eso es lo que yo le digo a las generaciones actuales, porque a lo mejor pecamos de decir que son de cristal, pero ya la actitud de un hoy en día dice mucho, quizá no sé cómo lo veas tú, de lo que tenían generaciones atrás, de compromiso, de ir a entrenar, de si llovía, o sea, tú estabas constante, y hoy en día el joven se ve más alejado de lo que es ese compromiso. No sé tú cómo lo veas desde tu óptica. Sí, yo lo he platicado muchas veces con amigos, con compañeros que tenemos escuelas de fútbol. De repente, yo juego aquí en Cuamanco, en Calzada del Hueso, en el Deportivo de los Electricistas, y la escuela está en Santa Úrsula Coapa, o sea, 15 minutos. Sí. Y de repente no van y les preguntas, ¿por qué no fuiste a jugar? Es que no tenía quien me llevara, chavos de 16 años, ¿no? Claro. Se entiendes un poco lo de la inseguridad y todo eso, Rubén, pero yo les platico que nosotros cuando se abrieron las instalaciones en Cuautitlán Izcalli, ibas a las 9 de la mañana y a las 8 era la cita, y no había grupos de WhatsApp, no había quien te llevara, claro, y ¿cómo hacías? Pero a las 8 tenías que estar ahí, ¿no? Y ese tipo de cosas, sí, los jóvenes realmente lo han ido perdiendo, ¿no? No hay la misma pasión ni el mismo compromiso para buscar lo que realmente quieres dentro del fútbol. Y es bien común obviamente, te repito, la inseguridad, los traslados, todo esto, pero me parece que ahora es mucho más fácil que antes, ¿no? Y antes la gente sí era más comprometida, y no es solamente percepción tuya y mía, digo, hay muchísima gente que se da cuenta, ¿no?
Cuéntame del lado del técnico, porque has dirigido escuelas, no solamente de fútbol, sino del lado académico. Has tenido ya la oportunidad de ingresar, tener tu propia escuela. ¿Cómo vives del lado del técnico? Bien, Rubén, bien. La verdad es que yo ya había hecho en 2011, empecé mi curso de director técnico y luego lo dejé. La verdad es que lo dejé, un error. Ya había hecho 2 módulos, me faltaba solamente un año. Entonces, ahorita lo voy a retomar para terminarlo, obviamente desde el inicio. Pero la verdad es que padre, mira, yo estuve en el colegio Simón Bolívar, estuve ahí 6 años. La verdad es que trabajar con jóvenes es padrísimo porque pues puedes transmitir tus conocimientos, ¿no? Parece mentira, pero a ellos cuando les dices que jugaste en primera o alguno de los papás les comenta a ellos, enseguida los chavos se meten a la computadora y empiezan a buscar y de repente Claro. no te cuando te. Entonces, obviamente, el respeto y la admiración y todo lo que tú les provocas a ellos, pues lo aprovechas de la mejor manera para poder transmitir todo lo que tú sabes, ¿no? Tuve la gran suerte de tener grandes técnicos, de los cuales de todos aprendí muchísimo. Y bueno, pues tratas de transmitirle lo que tú dices, la disciplina, el compromiso, la pasión por el fútbol, ¿no? Yo siempre he dicho que alguien que quiere jugar en primera división y no tiene pasión por el fútbol, no puede jugar, por más calidad que tenga o por más físicamente que esté bien. Si no tienes pasión por el fútbol, me parece que no puedes llegar a ningún lado. Entonces, eso trata uno con los chavos de calidad. Y bueno, pues que aprendan las bases, que aprendan realmente los fundamentos, que aprendan realmente de qué se trata el juego, ¿no? Que entiendan el juego como tal, que eso, Claro. tú sabes, Rubén, que Es eso lo más difícil. es lo más difícil, ¿no? Que entiendan el juego. Oye, Vicente, me llama la atención, ¿cómo son tus equipos? ¿Cómo te gusta que jueguen? Porque bueno, pues los que te conocen sabemos la calidad y yo decía, tu pensamiento era muy rápido en la toma de decisiones, tú sabías cuando ya tenías la pelota dónde iba a ir dirigida y tú sabes que la mayoría de los futbolistas lamentablemente a veces piensan hasta que les llega la pelota y jugadores, encontrar jugadores mentalmente más rápidos son difíciles. ¿Cómo juegan tus equipos? Bien, mira, normalmente me gusta que jueguen los chavos que ya entienden más, ¿no? Los chiquitos no, prácticamente ni les pongo posiciones, juegan ahí más o menos acomodamos, pero tienen total libertad de jugar donde quieran. Pero los equipos ya más grandecitos, ya donde tenemos que jugar, por ejemplo, del colegio, las categorías ya más grandes, siempre me gusta jugar a mí con el 4-4-2, siempre he jugado así, o 4-3-3, son las dos que me gustan. Y bueno, obviamente intentar salir jugando, intentar tener el balón. De repente yo les digo siempre que intenten, si se pierde el balón, no es problema de ellos, es mío, ¿no? Pero intento que jueguen. Si nos meten un gol por salir jugando, no pasa absolutamente nada. ¿No? Son cosas que se van aprendiendo. Y trato de que, te repito, de que ellos aprendan a jugar, de que lo que tú dices, que piensen antes, porque es muy complicado, ¿no? De repente hay chavos que, como es una escuelita de fútbol, Rubén, de repente me llegan 5 o 6 que juegan muy bien y tengo otros 4 o 5 que, pues que la verdad es que no, cuesta más trabajo, ¿no? Son menos avanzados, entonces, pues es complicado. A los más avanzados les digo que no se desesperen, que vayan viendo un avance particular, ¿no? Entonces, pues me gusta que jueguen bien, que tengan el balón, lo que hacíamos en Pumas antes de presionar desde arriba, de correr todo el tiempo, ¿no? Pues con lo que crecimos, Rubén, la verdad es que con lo que crecimos me parece que es lo que trato de seguir aplicando. ¿Algún técnico que te haya marcado y que su filosofía la emplees ahora como técnico? No, sin duda el Tuca, digo, sin duda el Tuca lo tuve desde su segundo año que dirigió profesional y es un tipo que sabe mucho, ¿no? Que también es muy regañón, muy enojón y todo, pero también es muy buen tipo, ¿no? O sea, cuando ya lo tienes de entrenador, poca gente habla mal de él porque es también era muy paternal con nosotros, la verdad, con los más chavos, ¿no? Por más regaños que de repente había, siempre fue muy paternal. Y otro que me marcó muchísimo fue Juan de Dios Castillo, en paz descanse, el entrenador de la selección, porque era un tipo que nunca gritaba, siempre que te tenía que decir algo te llamaba, te lo decía así muy en cortito, te hacía pensar, te hacía recapacitar cuando estabas haciendo algo mal, cuando estabas entrenando mal, ¿no? Era muy comprensivo con los jugadores. Entonces, él con los niños aplicó más lo de Juan de Dios. Paz descanse, sí. Y ya con los grandes, pero no eres del estilo del Tuca, ¿no? No. No, y sobre todo en el colegio, muy pues. Tranquilo.
¿no? Sí, de repente sí, algún otro grito, pero jamás sin faltar al respeto, jamás alguna grosería, no, 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 jamás. Oye, Vicente, y cuéntame, ¿qué representó tu familia en tu formación como futbolista, el apoyo, tus padres, en fin, el entorno que muchas veces uno sabe que es la fuerza y para nosotros, pues muchos de nosotros no teníamos tantas condiciones económicas y como dices, había que sudarle para llegar a entrenar, ¿no? Y la familia siempre fue importante. Cuéntame de ese aspecto de tu vida. Así es, Rubén. Sí, no, pues siempre de mi familia, desde mi abuela siempre, cuando yo entré a la Escuelita de América, ella tenía taxis, tenía 2 o 3 taxis, y siempre les decía, este carro, a Marco Antonio, al hermano menor de mi papá, siempre le decía, este carro que tú manejas siempre va a estar disponible a mí me decían Alejandro, yo me llamo Vicente Alejandro, pero ella me decía Alejandro, para que vaya a entrenar, y si no hay algo, tú lo llevas a entrenar. O sea, siempre era así del apoyo desde ella, ¿no? Y luego mis papás, la mamá, ¿no? Sobre todo la mamá, porque al final la mamá es la que siempre te está llevando, siempre te está La llevando al comida. entrenamiento. El papá, pues obviamente trabajando, ¿no? Y sí iba a los partidos, mi papá siempre, pero la mamá, la verdad es que en esto, y yo me doy cuenta en el colegio, me doy cuenta en la escuelita, casi siempre las mamás son las que están más al pendiente y haciendo más el esfuerzo para ellos, ¿no? Mis tíos, o sea, siempre, siempre todos, tuve el apoyo, como dices, no era fácil, ¿no? Yo me acuerdo que de repente ya jugaba yo en primera división y lo que dices de los sueldos, teníamos que llegar todavía en pecero, porque Claro. no te alcanzaba para tener carro, ¿no? Y ya tenías 1 año o 2 años en primera división y seguías yéndote en la combi para llegar a entrenar. A todos nos tocó. Carlos Cariño tomaba 3 camiones desde Nesa para llegar a Sí, entrenar. claro. Y, o sea, era así complicado, pero bueno, pues sabías que era un compromiso y perseguir lo que nosotros queríamos, Rubén. Oye, ¿tu hijo juega fútbol? Fíjate que no, sí, sí le patea, sí le corre ahí todo, pero no le llama tanto la atención, él tiene 8 años. Entonces la verdad es que tampoco le he obligado, ¿no? Jamás lo voy a obligar, le gusta mucho nadar, y en algún momento sé que va, porque de repente lo lleva a los entrenamientos, de repente ya está pateando el balón ahí él solito, pues en algún momento le va a gustar, ¿no? Pero, pues hasta el momento la verdad es que no, no le gusta tanto. Sí, tiene condiciones como las tuviste tú a esa edad, porque tú a esa edad pues ya llamaba mucho la atención, ¿no? No, 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 la verdad es que no, la verdad es que no, 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 es más, lo he metido a 2 partidos a jugar y no, o sea, no, 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 no le gusta, no le llama la atención, ¿no? Y sí, bueno, yo desde los 6 años, 7 ya jugaba en América, ¿no? En la escuelita, pero no, la verdad es que no, y tampoco es así como que me obsesione, ¿no, Rubén? Claro. Eso te iba a decir, qué bueno que no eres de aquellos que a lo mejor se amargan porque dicen, no, pues yo jugué y quiero que mi hijo también, ¿no? Entonces, son historias diferentes y eso es lo importante, que tú entiendes que tu hijo, pues no le llama la atención y que haga su vida en otro momento, ¿no? En otro aspecto. Sí, 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 no, la verdad es que no, no, jamás lo he obligado a jugar, va a entrenar de repente y entrena un ratito y luego ya se sale y tampoco lo obligo a entrenar, ¿no? O sea, va y se divierte un ratito y luego ya. Entonces, pues no, si no se le da, Rubén, también no quiero ser de los papás que a fuerza quiere que juegue o que piensa que su hijo es bueno, ¿no? Cuando Claro. nosotros sabemos cuando alguien tiene condiciones y cuando no es para esto, ¿no? Vicente, ¿qué le dirías? Finalmente está acabando la entrevista. Me gustaría que le dieras un mensaje a todos los universitarios que nos siguen, que te reconocen, que te admiran por el paso importante que tuviste con los Pumas de la universidad. Y a las nuevas generaciones también me gustaría que nos dijeras qué recomendación le puedes dar a estos jóvenes que pretenden o están en el día a día buscando ser profesionales. No, Rubén, primero a la gente que me recuerda, pues agradecer que se acuerdan de uno. Eso quiere decir que uno hizo bien las cosas mientras estuvo ahí en el equipo, ¿no? Gracias a Dios, cuando voy al estadio todavía la gente te dice que ahí deberíamos estar gente como la que estuvimos, ¿no? Y eso es padre. Digo, es padre para uno, pero es triste para el equipo actualmente, Claro. porque pues sí vas y no ha habido pocas satisfacciones últimamente, ¿no? Y no me refiero a títulos ni otras cosas, sino Claro. a la forma de jugar, a la forma de la mística que era La la mística. Puma. Se ha perdido, tristemente se ha perdido, y eso, bueno, es un hecho, ¿no, Rubén? Y lo sabemos, la gente que estuvimos ahí y la gente que ha sido aficionada del club durante muchos años. Y bueno, pues a los jóvenes,
lo que platicábamos, si realmente quieren dedicarse al fútbol, bueno, pues es disciplina, es pasión, es trabajo, es entrega, es compromiso, es sacrificio. ¿Cuántos sacrificios hicimos nosotros por llegar a jugar hasta donde llegamos, ¿no? Cada quien hasta donde llegó, por una u otra situación, pero siempre lo que nunca nos faltó ahí en el club fue eso, trabajo, sacrificio, compromiso con el equipo, ¿no? Y eso, bueno, pues la gente que realmente quiere llegar y que le gusta jugar ahí en Pumas o que intenta jugar en Pumas, pues que valore realmente lo que es esa institución, porque históricamente pues ha sido una institución que le da oportunidad a jóvenes, que aunque se ha ido perdiendo, pues ojalá que se pudiera retomar. Bueno, pues finalmente, mándales saludos allá a los alumnos de tu escuela, mi querido Vicente, y dinos dónde está la escuela. Mira, tengo la escuela aquí en Santa Úrsula Coapa. Ahorita con lo de la pandemia todavía no nos abren. Estamos en el Deportivo Santa Úrsula. Le mando un saludo a todos los alumnos de la escuela, a todos los alumnos del Simón Bolívar que he dirigido, a la gente que entreno en Vancomer. Ayer inicié con César Guerrero a trabajar en una escuelita de Necaxa. Apenas ayer inicié, entonces también a todos los chavitos, son chavitos de 4 años hasta 7 los que estoy entrenando ahorita ahí. Entonces, para todos ellos un saludo, para toda mi familia, para todos mis amigos, y un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Pues agradecerte este tiempo, ha sido un placer, un privilegio volver a saber de ti, coincidir, aunque estamos ahí en el grupo de exuniversitarios, de exjugadores de Pumas, pues ha sido para mí un gusto volver a entrevistarte, que la gente sepa de la vida también como persona, y te deseo todo el éxito del mundo, que Dios te bendiga, te mando un abrazo a la distancia y que sigas cosechando éxitos, Vicente. Muchas gracias, Rubén, te agradezco mucho la invitación y por supuesto que estamos ahí en contacto. Y bueno, darle las gracias también a la gente que nos sabes de Trascánchate. Gracias también a toda la gente que nos siguió en en20.com y en Rubén Espejel Oficial. Y tenemos una cita la próxima semana. Si les gustó la entrevista, los invito a darle like y a compartirla. Muchas gracias. Que tengan buena noche.